El Estado de México representa un caso particularmente relevante en la implementación de la reforma electoral por su peso demográfico, su peso político y presupuestal. Se trata de la entidad con el padrón electoral más grande del país, con dinámicas complejas, diferenciadas, como las del Valle de Toluca, los municipios en la zona metropolitana como Ecatepec, simplemente Ecatepec. Son varios países centroamericanos, Nezahualcóyotl también inmenso, Tlanepantla, Naucalpan, por mencionar algunos. Con alto nivel de pluralidad partidista y una historia de competencia electoral creciente. ¿De qué manera va a impactar esta nueva reforma en las dinámicas electorales, en los presupuestos, en la confianza de la ciudadanía? La consejera electoral, Karina Vaquera Montoya, nos va a ayudar a entender, igualmente con María Soledad Gaitán, doctora en Administración Pública y Gobierno y profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX. Para dar comienzo a esta conversación, le invito a que veamos juntos una cápsula con datos básicos para profundizar posteriormente. La propuesta de reforma electoral impulsada desde el gobierno federal está planteando cambios administrativos en el sistema electoral, así como una reconfiguración profunda del mismo. Aunque el eje de la discusión se centra en el Instituto Nacional Electoral, su impacto podría sentirse con mayor fuerza en los estados donde operan los organismos públicos locales electorales, OPLES, como el Instituto Electoral del Estado de México. Se espera que pronto se presente una propuesta formal de reforma que marque el inicio del proceso legislativo. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 3 de febrero: "Mi objetivo es tenerla para la próxima semana. Lo que es seguro es que en el mes de febrero se enviará al Congreso", según indicó la titular del Ejecutivo. Sobre los OPLES existen tres grandes conjeturas. Primera es que se diluyan estos órganos electorales para operar bajo una autoridad central federal. Segunda, que se establezca una organización híbrida, que se fusionen las estructuras de las juntas locales con las de los OPLES. Y tercera es que nada cambie, manteniendo la actual operación diferenciada. El criterio primario es la austeridad. Y surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo serán los recursos destinados a los partidos? ¿Seguirá la doble tributación federal y estatal? ¿Cómo afectará localmente la designación de los plurinominales y su posible reducción? ¿Y qué nuevas medidas se operarán en la fiscalización? Durante esa jornada, en el Estado de México se renovarán los 125 municipios, diputaciones locales y federales, además de 83% de los cargos judiciales que permanecen pendientes de elección. Sumado a esto, a nivel federal hay elecciones de diputados para casi las 31 entidades de la República, para gobernador en 17 estados, 669 presidentes municipales y 1,088 diputados locales. Bajo nuevas reglas, la autoridad electoral afrontará desafíos mayúsculos de planear y ejecutar una jornada austera, transparente y eficiente desde un mando central federal o una fórmula híbrida. Muy buenas noches, bienvenidos a El Hilo Negro. El tema que nos convoca hoy es cómo la reforma electoral, que está ya a la vuelta de la esquina, va a afectar la vida política en el Estado de México. Y como ya se dijo anteriormente, tenemos a dos personas muy distinguidas, muy conocedoras del tema, que nos van a ayudar a entender lo que está pasando. Consejera Vaquera, el tema del peso que tiene el Estado de México, es la entidad más grande, más fuerte, con mayor presupuesto, ¿no? Con mayor número de votos. ¿Cómo incide o qué planteamientos se está haciendo, o por lo que se ha salido en la prensa, algunos de los actores políticos dicen, no, vamos a seguir lo que se plantea a nivel federal? ¿No hay una contradicción o teniendo el mayor peso electoral no hay incidencia, o a lo mejor sí existe?
Bueno, pues es un gusto estar compartiendo este espacio con la doctora Sol, también contigo, maestro. Efectivamente, el Estado de México es una entidad con la lista nominal y el padrón nominal más grande de todo el país. Hablamos de 5 entidades, entre ellas el número 1 lo ocupa el Estado de México. Hablamos de 13 millones de personas que estamos en posibilidad de ejercer nuestro derecho a votar. Después seguiría la Ciudad de México y otros estados del norte. Sin embargo, la pregunta que haces es muy relevante porque yo creo que sí tendría que incidir de una manera muy importante y muy puntual el Estado de México. Simple y sencillamente la conformación de la Cámara de Diputados, de los 500 diputados, 41 y de mayoría relativa y 17 de representación proporcional, estamos hablando de más de 52, 51 legisladores, son emanados del Estado de México. Entonces, lo que se ha mencionado es, no se sabe bien qué va a tener esta reforma, eso también es real. Hay muchas especulaciones, hablamos de pues, el financiamiento de los propios institutos electorales, pero en este caso yo creo que no tendría que atenderse exclusivamente a esta lógica de esperar, sino también de ser un factor importante de poder decir qué es lo que pasa en el Estado de México, no solamente por el padrón en la lista, sino también por el número de legisladores y el tema de lo que implica la cercanía, por ejemplo, con la Ciudad de México. Entonces, creo que el Estado de México es un punto importante que tiene que considerarse en la reforma electoral. No, totalmente. Y no solamente es a nivel político central del Estado o los diputados, sino también el propio instituto. Así como el INE presentó una propuesta, yo creo que también pudo haber sido muy interesante haber escuchado la propuesta del propio IEM, dado que bueno, son los que conocen más. Maestra Soledad Gaitán, hay muchos temas, no tenemos todavía la reforma, es así como un canto lentamente pausado. Se ve que la discusión de fondo no está con la oposición, sino más bien es adentro y particularmente con el verde ecologista, ¿no? Que probablemente en una votación podría ganar, digamos, su registro, no así el PT estaría en desventaja, pero bueno, esos son otro tipo de especulaciones. Pero la presidenta ha planteado ciertos ejes de la reforma. El eje de la austeridad. Y ha dicho, vamos a reducir dinero a los partidos políticos. Otro eje importante es la cuestión de repensar los pluris, ¿no? Que es una cuestión muy, muy importante. Otro aspecto importante también es la cuestión de los OPLES, los organismos públicos locales. ¿Van a continuar? ¿No van a continuar? ¿De qué manera continuarían? ¿Habría una mezcla con lo federal? En fin, hay una serie de interrogantes que están ahí. Pero, ¿con qué aspectos de esta reforma largamente anunciada? Porque viene desde López Obrador. Es decir, algunos dicen, no, es que está hecha sobre las rodillas. No, tenemos una larga discusión sobre el tema. ¿Qué aspectos para ti, que tienes toda la experiencia electoral en los últimos años, qué resaltarías? Bueno, primero igual es un gusto estar aquí con Karina, contigo, Bernardo, y yo creo que efectivamente es una reforma que se ha anunciado mucho, pero los ciudadanos no hemos tenido información de qué es lo que está tratando, ¿no? Entonces pensamos que desde esta lógica ciudadana es como un asunto de insiders, ¿no? De los que están adentro, de los que quizá van a ver afectados sus propios intereses, sobre todo los partidos políticos. Y efectivamente tú estás planteando, ¿no?, que esta propuesta que está haciendo Morena, ¿no?, la presidenta, la negociación es con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se organice, se enlacen los cambios, sobre todo en plurinominales, pueden perder registros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un tema que están ahí. Después tendríamos que pensar en el tema del financiamiento, que efectivamente si nosotros como ciudadanos, ¿no?, pensamos cuánto dinero se destina a partidos, cuánto dinero se destina a las elecciones, pues pensamos que a veces es hasta un poco obsceno, yo diría, como mínimo, ¿no? Sobre todo por los niveles de pobreza que tenemos en el país y que esos recursos públicos
podrían estarse utilizando mejor en otros aspectos para paliar justo estos requerimientos de diferentes mejoramientos de servicios públicos, salud, etcétera. Ahora, también lo que estamos pensando, el tema de los soples. La reforma que tuvimos en 2014, podíamos pensar que fue una reforma inconclusa, porque desde ahí se planteaba la eliminación de los soples. Para muchos esto tenía que ver con un fin de la federalización, ¿no?, de las elecciones. Y esto lo hemos venido viendo a nivel de diferentes sectores, una recentralización en el sentido del agua, etcétera, etcétera. Quiero retomar nuevamente este tema contigo porque requiere de más tiempo. Volvamos a la parte económica, que la presidenta ha planteado como una parte medular. Y efectivamente, el año pasado, 2025, que los partidos no participaron en una elección, se llevaron más de 8,000 millones de pesos. El IEM, hace unos días, tú estuviste en esa sesión, aprobó 1,200 millones de pesos para los partidos políticos, cuando todavía no se sabe exactamente cómo vienen los ajustes en materia económica. Y ahí van desde Morena, que se lleva más de 350 millones de pesos, seguido por el PRI, que tiene 170 y tanto, y así, ¿no? Hasta PT, que tiene 87, si mal no recuerdo, 87 millones. ¿Por qué este apresuramiento y por qué, frente a todavía un momento muy incierto, tanto los partidos como la autoridad electoral están proponiendo recursos, que hay una presión administrativa, ¿por qué se están adelantando al tema de los recursos? Cuando esto pueden venirse abajo con la nueva reforma. Bueno, habrá que esperar qué dice la reforma respecto al tema del financiamiento hacia los partidos. No es que haya una presión de ningún tipo, hay que recordar un poco lo que también hace un momento decía la doctora Sol. La ciudadanía a veces no tiene conocimiento pleno de lo que va ocurriendo y es mucho dinero y hay una crítica enorme ante ello. El instituto, como todos los institutos, incluido el INE a nivel federal y todos los locales, no podemos estar fuera de lo que dice la ley. La normatividad es un principio de legalidad. ¿Esto qué significa? Que cada que tenemos una votación de este tipo en donde aprobamos el financiamiento público, recordar que los partidos políticos tienen un doble financiamiento público. Tienen financiamiento público a nivel federal y tienen financiamiento público además a nivel local. Y en ambos casos, lo que se tiene que hacer es aplicar una fórmula, esta fórmula que hoy tendrá que estar en debate y que tendrá que estarse analizando de manera muy seria en todos los círculos académicos, políticos, incluso en las instituciones, yo también lo creo, electorales. ¿Cuál sería una propuesta distinta para poder hacer que el incremento no sea todo el tiempo hacia la alza? ¿Por qué? Porque considerar la UMA, el 65% de la UMA, multiplicado por el padrón. Para los que no sabemos, UMA, ¿qué es? La unidad de medida y actualización es una medida que se toma, que se establece un porcentaje. Es una medida monetaria. Una moneda monetaria, exactamente. Y multiplicar esa cantidad, ese factor, por el número de empadronados, de personas que formamos parte del padrón electoral, en el Estado de México lo que hemos visto es que ha ido siempre a la alza. Y evidentemente, pues creo que no es que nos presione, es que tenemos un término de ley que cumplir para poder ministrar esos recursos a los partidos políticos, que además hay que decirlo, los partidos políticos se les dan recursos o esta administración es para actividades ordinarias, para también el tema de tener investigación y además contacto con publicaciones para que puedan hacerse llegar a la ciudadanía y porcentaje muy mínimo, que hay que decir que tendría que ser más y tendría que ser parte de la reforma, 3% solamente para el liderazgo político de las mujeres. Esto, pues finalmente se tendrá que ministrar. No sabemos qué vaya a ocurrir porque finalmente la reforma tendrá que determinar qué va a pasar con lo que se aprueba solamente hasta ahorita es una cantidad que se va a asignar a los partidos políticos y que se tendrá que ministrar. Lo cierto es que existe una desafección, una desconexión total entre la ciudadanía y los partidos políticos. Eso es una cuestión real que lo vemos también y que tendrá que ser motivo de estudio, la participación ciudadana o el abstencionismo. Vamos a hacer una breve pausa. Usted está en el hilo negro y regresamos en un momento.
Regresamos, usted está en el hilo negro y estamos conversando sobre el impacto que tendría esta nueva reforma electoral, sobre todo en el Estado de México. Y sin duda, Soledad Gaitán, el tema de los soples es quizá lo más. El IEM en el Estado de México se ha convertido en una institución importante, una institución de diálogo político trascendente. Pero tú que has estado a nivel local en la Junta Distrital del IFE, ahí lo compartimos hace siglos. Después estuviste como consejera. Siglo pasado. Siglo pasado, estuviste como consejera distrital. ¿Qué pasaría si los soples, y en este caso el IEM, desaparecen? Yo creo que no pasaría nada, ¿no? ¡Ah, caramba! Yo creo que no pasaría nada. Porque entonces tendríamos que analizar cuál ha sido o cuál es el funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Y actualmente el IFE, pues en tiempo de elecciones, en realidad realiza la mayor parte de actividades, ¿no? Ubicación de casillas, capacitación, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hace el IEM cuando no tenemos elecciones? Hay un proceso efectivo de información a la ciudadanía, de formación ciudadana, de información de derechos. Yo creo que no está. Además, habría que recordar cómo fueron emergiendo todos los soples. Los soples emergieron y los problemas que tuvieron al inicio es que se ubicaron como un mecanismo para que el gobernador en turno pues pusiera ahí mecanismos para controlar los procesos de elección locales, ¿no? Que habría que recordar que en los municipios es donde en realidad empiezan las alternancias, que ese es un tema importante. Y cómo actualmente los soples, no únicamente el IEM, funciona, digamos, ¿no? Cómo estamos trabajando en realidad. Últimamente hemos tenido muchos problemas postelectorales en el Estado de México, ¿no? A nivel local. Entonces ahí, incluso actualmente el IFE tiene capacidad de atraer, ¿no? Las funciones de los soples cuando las condiciones no aseguran legalidad, certeza, entre otros elementos. Entonces, de hecho, de facto tiene esa posibilidad ya el Instituto Federal Electoral. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues ver si efectivamente se mantienen estos mecanismos de interlocución con las estructuras locales políticas, o bien nuevamente se recentraliza, ¿no? Como lo teníamos antes de que iniciara incluso el IFE. Claro, no, hay que recordarlo, tú lo dijiste muy bien, la reforma del 14 le quitó casi el 60%, atrajo de las funciones que tenían los soples. Sin embargo, en el escaso Estado de México, pues hay una relación de vinculación política con las élites, ¿no? Que se manejan en el instituto como un espacio de articulación alterna y a veces más eficiente que la propia Cámara. Pluris, rápidamente, ¿cómo afectarían el tema de cambios en la fórmula de cómo se designan los pluris en el Estado de México? Sabiendo bien que no hay claridad todavía, hay que ver cómo, y es un tema particularmente en debate. Bueno, pues el dato que tenemos, ¿no? 17 legisladores de representación proporcional, visto con todo el ámbito nacional, es un número muy importante que tiene el Estado de México. Entonces tiene que ver también con los partidos y la crítica que se hace a los plurinominales. ¿Quiénes son los que designan a los plurinominales? Pues son listas cerradas por parte de la élite política, que es el reclamo de la ciudadanía que tendría que atenderse. Tendría que buscarse otra forma de poder hacer que las personas, creo que las diputaciones plurinominales tuvieron un fin muy importante cuando nacieron, que fue justo darle representación a las minorías. Pero eso se ha ido diluyendo, eso es la realidad, eso se ha ido totalmente acabando. Las personas que están en esos espacios, y es la crítica que se hace, pues tiene que ver con intereses sobre todo de cúpulas partidarias. ¿Qué tendría que hacerse?
pues hacerse votaciones amplias, ¿no? Votaciones primarias. Tendríamos que hablar también de cómo los partidos políticos van a comenzar realmente a tomarse en serio la democratización interna de los propios institutos políticos y creo que esa es una parte fundamental, dar esos espacios a quienes son las primeras minorías o los mejores perdedores, con características muy importantes que tendría que establecer o candados la propia nueva propuesta de la reforma. Entonces, Muy creo que bien. puede ser por ahí. Muchas gracias, consejera Vaquera. Pues se nos terminó el tiempo, tenemos un momento de conclusión que en un minuto. ¿Con qué te quedas en esta reforma? Tú como ciudadana, con la experiencia que has tenido, ¿con qué te quedas en esta reforma? ¿Qué desearías para el Estado de México? Yo con lo que me quedo con esta reforma es que es una reforma que no está pensando en el siglo XXI, ¿no? Ni en los problemas actuales que tenemos. Hay temas que no se han abordado, quizá por lo álgido que son, y sobre todo el tema de dinero sucio a los procesos electorales y cómo vamos a fiscalizarlos, cómo vamos a lograr que efectivamente con estas nuevas transformaciones tecnológicas, efectivamente partidos políticos y ciudadanos puedan entenderse, ¿no? Y qué tanto efectivamente eso, los ciudadanos podemos nuevamente ver a los partidos políticos como un mecanismo legal y efectivo que transfiera nuestras preocupaciones y que esas preocupaciones efectivamente se conviertan en políticas públicas que apoyen o mejoren condiciones específicas de grupos específicos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Por tu presencia, Soledad. Estamos muy contentos de recibir, sobre todo por la experiencia que tienes. Y en el segmento anterior, la profesora nos habló del tema de la cultura política, que eso también es algo que se tiene que ajustar, que plantear. Bueno, y tengo entendido que estás con un canal, consejera, que también es importante precisamente para abonar. Como a manera de conclusión, cultura política, tu canal, digamos, de promoción del voto y de la cultura electoral. Pues sí, tenemos un canal que recientemente abrió, ¿no? Es este espacio en redes sociales, escuchamos muchos comentarios, ahí recibimos muchos comentarios sobre el tema de plurinominales a propósito del tema que abordamos hoy. Y es una invitación a toda la ciudadanía que sepa que tiene un espacio ahí disponible también para poder conversar sobre estos temas. Yo creo que la reforma no va a ser la reforma perfecta, no es lo que todos o algunas personas quisieran, pero sí creo, en el caso particular como consejera electoral y ciudadana que siempre me he considerado, que los espacios de toma de decisión de los consejos electorales tendrán que ciudadanizarse. Eso es una oportunidad muy importante que se tiene en este momento de la reforma electoral. Quitar estas lógicas que se tenían primero de las gubernaturas, después de las consejerías del INE, que son quienes nos designan. Y es una gran oportunidad de ese espacio que les invito a todos a que puedan seguirlo en YouTube. Karina Vaquera, nos van a encontrar de esa forma. Pues podemos seguir esta conversación y abonar justo a la importancia que tiene el Estado de México en las elecciones. Para mí ha sido un placer compartir este espacio con ambos. Gracias. No, al contrario, hay una pleca en donde va a estar la dirección tuya de YouTube para que ahí debatimos, para seguir esta conversación. Yo les agradezco mucho con la idea de que la reforma electoral en el fondo es una reforma a la vida política del país. Lo que está en juego no solamente es más dinero, menos dinero, más ciudadanización. No, lo que está en fondo es el perfil de la vida política, el perfil del andamiaje político de este país, que no es cualquier cosa. Muchas gracias. Yo lo espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.